Saludos, buenas noches, señoras y señores. Decíamos ayer, Fray Luis de León dijo una frase parecida cuando volvió a su cátedra 5 años después, como si nada hubiera pasado en ese tiempo, en ese lapsus de 5 años. Casi nosotros podemos decir lo mismo, ha pasado mes y medio, pero se sigue hablando, nos íbamos a finales de julio, de la prima de riesgo. Hablando de riesgo, vamos a preguntarles inmediatamente a nuestros invitados cómo han pasado esas vacaciones, si han hecho precisamente deporte de riesgo, es decir, si han viajado en Ryanair, que últimamente se está convirtiendo en algo parecido, o si han pasado el verano atracando supermercados, o con Sánchez Gordillo, no sé exactamente. Bueno, sí, en el caso de Fernando Guerra sí sé claramente dónde debió estar ayer, me imaginaba, que es viendo a José Tomás. Fernando Guerra, muy buenas, bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo te han sentado las vacaciones? Pues con la prima de riesgo por las nubes. No, yo en mi coche. Sin mi coche y sin mi broche nunca salgo por la noche. No, como para andar en Ryanair, y eso que la subida del gasoil es tremenda, se nota lo que subió. Entonces, asaltando supermercados no, pero tirándote a las marcas blancas y midiéndotelo mucho, y eso que la hostelería bajó, restaurantes, alojamiento y tal, en España bajó ¿Pero bastante. en Francia están igual con una crisis como aquí o allí están No, más tranquilos tanto no. con todo esto? No, dicen, hombre, no tuve mucho tiempo de comprobarlo, pero dicen que sí que se nota algo de crisis, pero no es lo de aquí, de que yo por primera vez no tuve que andar reservando alojamientos en la seguridad absoluta de que iba a encontrar. Y encontré en todos los sitios a los que fui, fueron 16 noches. Así que encontré en todos los sitios porque no había, y empecé el 31 de agosto, que se supone que los primeros días de septiembre y finales de agosto, pues tienes problemas de alojamiento para encontrar, si no reservaste, nada. Y algunos sitios, como si hubiese pasado allí, como si hubiese habido un tsunami o algo así. Estaba en un hotel en las Lagunas del Ruidera, yo solo, un hotel con 300 y pico habitaciones. Rentable, era decadente, la piscina enorme para mí solo, era una situación, una cosa muy extraña, porque además con mucho sol y tal, como si hubiese habido una bomba H radiactiva y hubiese marchado todo el mundo, y estaba un señor de mantenimiento ahí que llevaba lo de la piscina. Bueno, quiero decir, para no alargarme, que la cuestión de la crisis se nota mucho en España, porque incluso me he encontrado alojamientos más baratos que donde fui el año pasado, incluso un poco más baratos. Y la comida en los supermercados, pues también se nota. Si la pagas bien, si la llevas todavía mejor, claro. Y es que no merece la pena casi, es que te lo regalan, en los supermercados casi te regalan las cosas, no está francamente muy barato. Lo único es el gasoil, me di cuenta que gasté un 25% más, habiendo hecho casi lo mismo que el año pasado, un 25% más, 400 euros en gasoil me salieron las vacaciones. Oye, yo he viajado, lo digo en serio, he viajado en Ryanair estas vacaciones, además a Barcelona, no el día de la manifestación, que quede claro, pero antes de eso, pero he llegado a ir. Es curiosísimo lo de que pase una señorita, o en este caso era un azafato, con un carrito, una soldadura de hierros que establece milimétricamente cuánto debe caber tu maleta, y si entra en ese hueco, bien, si no entra, son 60 euros por facturar la maletita en cuestión. Que los aviones de Ryanair ahora están agitando las alas sí, para acabar el último tramo. Dan penales los viajeros para que muevan las alas. En fin. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, aquí estamos, bueno, un mes y medio después. Tú las vacaciones casi son, no digo eternas, pero muy prolongadas, en fin, las clases son las que son. Yo no he hecho absolutamente nada de particular durante el verano, salvo poder trabajar tranquilamente, y creo que no tuve necesidad de echar gasolina más que un solo día en el coche, es decir, no me moví prácticamente de Asturias. Y por supuesto no fui ningún día a la playa, o sea que bien, tranquilo. No sé por dónde queréis que empecemos, porque nos ha roto un poco el esquema el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la polifacética Esperanza Aguirre, ha dimitido hoy, ha dejado su puesto de presidenta de la Comunidad de Madrid y además todos los cargos relacionados con la política porque marcha. Íbamos a empezar por otro sitio, pero podemos empezar por ahí y nos contéis. Seguramente, igual que dicen que en la guerra la primera víctima es la verdad, pues con la dimisión de Esperanza Aguirre, la primera víctima, los primeros que lo van a pagar son los fotógrafos sobre todo, porque ¿cuántas imágenes ha podido dar esta mujer? Si va a una exposición o a una exhibición de bicicleta, se monta en la bicicleta y además se pone el maillot correspondiente, y si es de fútbol le da una patada al balón, es decir, que ha dado imágenes.
bueno, es capaz incluso de meterse en un helicóptero y caerse, ¿no?, con Rajoy. Ha dado imágenes impagables al fotoperiodismo en nuestro país, así que ahora yo no sé qué va a ser de los periodistas sin ello, Fernando. A ver, para empezar, yo lo lamento mucho personalmente porque para mí hasta hace muy poco estaba muy buena. O sea, tenía un empujón, sí, a mí me ponía. A mí la ESPE, primero, lo lamento mucho porque... ¿Cuándo ha pasado eso? Hasta hace 5 años, hasta que le dio por naufragar, caerse en el helicóptero, coger un cáncer de mama. Bueno, ahora ya hablando en serio, ¿no? Ya, sí, hablando en serio. Sin duda. Para mí, el Partido Popular pierde, para mí, la primera figura nacional. Sí, la primera figura nacional ha sido una mujer, y no es porque sea una aficionada acérrima a los toros, que ella ha dado ejemplo, por ejemplo, siendo la jefa de la Plaza de Toros de Madrid, la primera plaza del mundo, ella ha seguido las faenas desde su localidad, las faenas incluso alguna putada también, desde su localidad de la andanada, de la que era abonada de siempre. Ha cercenado el número de cargos en su comunidad autónoma, que lo anunció y lo hizo, cosa que otros no. Sobrevive a atentados, a uno de los atentados, no sé si fue en la India o no sé dónde también. Sí. Se cae con el helicóptero, supera un cáncer de mama y ya vamos a ver si definitivamente o algo tiene que ver con lo de la dimisión. Ha llamado al pan pan y al vino vino. Ha puesto firme al mayor cínico de todo el Partido Popular, que es Alberto Ruiz Gallardón. No ha temblado llevándole la contraria a Mariano Rajoy. Ha ganado democráticamente, creo que 3 elecciones por mayoría absoluta. Y lo único que no me gusta de la historia, bueno, aparte de las consecuencias de su salud y tal, es esta manía que hay en España en la que, como nosotros no elegimos al presidente de la comunidad, ni al alcalde de la ciudad, ni al presidente de gobierno, pues aquí los cargos se heredan. Es decir, aquí el alcalde de Oviedo es uno diferente al que eligieron los ovetenses, y la alcaldesa de Madrid es una diferente a la que eligieron los madrileños, y el presidente de la comunidad autónoma es el hombre de confianza, de Esperanza, que creo que sabe mucho de deporte. Y de lo demás no sé. Yo lo lamento mucho porque era un personaje político, digo era porque ha dimitido hoy, entonces como personaje político, aparte de las fotos impagables y todo eso, yo creo que de muy hondo calado. Dicen, nadie es irreemplazable, pues la ESPE un poco sí. Y es de los últimos bastiones de la derecha, dicen, ¿no? ¿O qué? Bueno, no, tampoco. Quiero decir que Esperanza Aguirre pasa por derecha liberal todo el mundo. Quiero decir que ahí depende aquella... Quiero decir que eso, derecha es un concepto tan evanescente. Me sorprende que Fernando mantenga posiciones de Izquierda Unida a estas alturas de la jugada, porque es precisamente Izquierda Unida lo que ha dicho. Ha dicho que es una vergüenza que hay que convocar elecciones. Cuando, no, hombre, en el sentido de que... Yo no digo eso. Bueno, no, tú has dicho que quienes los van a presidir no son los que han sido elegidos, no, son los que han sido elegidos. Es decir, en el sistema electoral español no es presidencialista a la hora teóricamente, ni tampoco el alcalde. Se vota una lista y entonces ellos deciden quién es el que sale. No hay por qué convocar nuevas elecciones. Se las quieren convocar. Ya lo sé. Yo lo que digo es que hay que cambiar el sistema electoral. Bueno, es diferente. Bien. Pero bien, no, porque también han dicho, si enseguida CiU y Izquierda Unida también han dicho las primeras opiniones, pues que esto era fruto de un enfado con Rajoy, etcétera, etcétera, no queriendo dar importancia. Pero seguramente más que enfado con Rajoy, mira, se da la circunstancia, evidentemente nadie sabía que hoy iba a dimitir, pero creo que fueron 3 o 4 días fue el debate sobre el estado de la región en Madrid. Y como estás ocioso, pues tuve la santa paciencia de ver 2 o 3 horas del debate, que fue toda una mañana. Más de una vez los extraños gustos de Gustavo. No, terminó a las 3, no, fue desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, oye, pues Telemadrid es de lo poco que se puede ver, y entonces estaban con el debate. Y francamente, meditabas, viendo a Esperanza Aguirre, la paciencia que tiene que tener una señora así para tener que lidiar en un debate con una oposición tan cutre y tan trapacera y tan asquerosa. Bueno, que un ejemplo más de del parlamentarismo y de la democracia que tenemos en España, donde a Tomás Gómez
repitiendo que había un pacto secreto de Esperanza Aguirre con los de Las Vegas, Sando, lo que fuera, diciendo que dónde estaba, que explicara cuál era el pacto secreto, que es una cosa totalmente de un empecinamiento y de una... bueno, detrás el tal, un gordo que ella irónicamente le llamaba Gordillo, pues haciendo burla y riéndose, hablando continuamente. Es un estado de degeneración democrática el que hay en un debate de estos, donde no se atienden razones, donde no quieren reconocer que Esperanza Aguirre, por su carácter, por ser una señora burguesa bien formada, funcionario del Estado desde hace un montón de tiempo, que lleva luego 30 años en la política profesional, por su extracción familiar, por su actitud, ha puesto, como tú decías, los puntos sobre las sillas en muchos asuntos, ha sido una presidenta que ha sabido marcar y dirigir la Comunidad de Madrid a unos puntos que Madrid hace 30 años, que era ideología y que era fanfarria y que era movida, se ha convertido en el principal motor económico de España. ¿Más que Cataluña? Muchísimo más que Cataluña, eso vamos, los propios catalanes lo saben. Bueno, colaborando Cataluña ampliamente en el asunto, porque muchas empresas multinacionales se han ido de Cataluña a Madrid. Se han ido de Cataluña a Madrid al ver el grado de pueblerino y la situación mezquina, las comisiones que hay que pagar en Cataluña, comisiones de verdad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, Madrid es el motor económico de España actualmente. Los niveles de paro, el crecimiento del metro, que de todas las operaciones que han hecho es querer negar absolutamente todo, presentándolo. Entonces, yo viendo el debate de la región hace 4 días me sorprendía la paciencia que tienen que tener. Claro, ella probablemente hace 4 días, pensándolo retrospectivamente, ya lo tenía más o menos madurado, la displicencia y el desprecio con el que les trató y las tablas y la soltura era notabilísima. Claro, al escuchar hoy esta noticia yo creo que más bien va por ahí, es decir, ha cumplido 60 años en enero, está pocha de salud. En la política nacional ya no tiene nada que hacer, que por cuestiones de edad y por cómo está la situación del PP, deja el PP con mayoría absoluta en Madrid, con un equipo formado, porque ella ha sido muy tirana con sus equipos, de poner y de quitar, etcétera. Y entonces y de recortar. Y entonces está en el mejor momento para no tener que seguir aguantando pues tropelías e inconveniencias, más y en un momento en el cual la oposición, tristemente en España, lo único que se dedica y se va a dedicar es a reventar actos, a reventar inauguraciones, a pitar, etcétera, etcétera, y no hacer nada constructivo después de 8 años de haber hundido el país a nivel nacional como ha hecho el Partido Socialista. Entonces, para el Esperanza Aguirre se va en el momento pues culmen de su carrera, con todo el prestigio, incluso con un toque humano, lo del cáncer, etcétera, etcétera, y entonces pues yo creo que no hay que buscarle más vueltas al asunto, es decir, que es relativamente lógico el asunto, está cansada simplemente del asunto y no abandona la nave, lo deja todo, e incluso la operación delicada. Seguramente esto igual lo había pensado hacer antes y ha esperado a que se consolidara esa inversión. Pero el pero principal que yo le pongo a Esperanza Aguirre, y que ella misma hoy lo ha presentado en la rueda de prensa cuando le preguntaron como uno de sus logros, es el de la educación bilingüe pública en Madrid, bilingüe no en catalán ni en la lingua yariega madrileña, sino en inglés. En ese sentido, demasiado papanatismo con el inglés. No soy el único ni el primero que han criticado estas posiciones de Esperanza Aguirre, pero tal como están las cosas, tal entreguismo al inglés no es nada necesario. Es decir, pero mejor que el Cheli sí, ¿no? Mejor que el Cheli sí, pero es que no van a aprender ni Cheli ni inglés y van a perjudicar la formación en español. Es decir, el principal activo de los españoles es la lengua española. Y si no aprendemos inglés, si no hemos aprendido inglés, a pesar de que todos los que han estudiado el bachillerato, que teóricamente es toda la población española menor de 40 años, todos han estudiado 8 o 9 años de inglés y nadie habla nada de inglés, es porque no nos hace falta
en absoluto, porque los españoles hemos sido un imperio y podemos hablar español por todo el mundo. Y entonces el papanatismo que Esperanza Aguirre ha sufrido con el inglés, pues es una cosa que está muy bien para el que quiera ir pues a vender cosas a Estados Unidos, por eso que aprendan. Es decir, un español no necesita saber inglés, está muy bien, que sepa leer algo y tal y cual, pero como uno de los logros de la educación general de la población, pues no es lo más imprescindible a esos niveles del bilingüismo y tal, y eso se verá con el tiempo, cuando se vea las consecuencias que eso trae consigo, porque bastante impregnados estamos ya de inglés por todos los lados como para necesitar potenciar más el asunto. Pero bueno, que sí, ese es el pero que le puedo decir. Yo con ella la he saludado 3 o 4 veces y he coincidido en algún acto pues de la Fundación Concordia, de la Fundación de NAES, y es una persona que se le ve profesional, que con su equipo de prensa tal, midiendo, preguntando, que en ese sentido no es fácil reponer un político de esa experiencia y de esa altura, porque entre otras cosas Esperanza Aguirre, aunque lleva 30 años, y ya lo he dicho, como político profesional, no ha sido político profesional de partida, es decir, ella comenzó ganando unas oposiciones de técnico de la Administración del Estado en turismo, trabajó en la Dirección General del Libro como funcionaria, no como político, trabajó en el Departamento de Fundaciones del Ministerio de Cultura, es decir, ella ha tenido varios años de rodaje como funcionario de la Administración antes de dar el salto a la política, y cosa que no pueden decir pues algunos de los que ya han crecido por generación, por edad y por la propia dinámica de las cosas a su lado, es decir, que son más bien políticos profesionales, casi por determinación, no porque ellos lo buscaran, sino porque el decurso del proceso democrático en España obliga a eso, que es la renovación en la que estamos ahora. Fernando, ¿algo más sobre este asunto? Si no, podemos cambiar de tercio. Hombre, ya que no podía ser una buena jugadora de baloncesto, se ha convertido en una buena jugadora de golf. Muy buena jugadora de golf. Que bueno, por echarle otra flor más, ¿no?, a la ESPE. A mí la ESPE me ponía, ¿qué le íbamos a hacer? A mí me gustaban muchas cosas de ella, de su carácter, las que después todo Gustavo Bueno, en plan serio, y también otras que ahora ya hablando en serio yo también, que dan una sustancia al personaje, que no solamente se queda en los calcetines blancos con los zapatos de tacón del naufragio o la foto con la camiseta de contador, no, que ves que ahí hay por dentro pues mucha sustancia, y como además tiene casta, es una chica con casta, y yo me imaginaba que era de mi generación, un año arriba, año abajo, pues por eso me parecía una mujer incluso atractiva físicamente. Mayor que tú, hombre. Sí, pero no mucho, 3 años más que yo nada más. No, es del 2. Del 52. Y yo del 5, o sea que por eso digo que hasta me parecía una mujer atractiva, incluso en el plano físico. Una menudina enredona, una menudina enredona. Fernando, no pareces tan mayor ya. No, tampoco es, pero tampoco es, pero yo tengo mis kilómetros. Oye, que digo yo, ¿vamos a asistir en lo que queda de año a la independencia de Cataluña, o eso está un poco más complicado? Lo digo por lo que decía antes Gustavo de la potencia económica de Madrid en comparación con Cataluña, etcétera. Vamos a ver, el asunto gravísimo políticamente que se ha producido el día 11 de septiembre, en la diada del otro día, el hecho de que el presidente de Cataluña ya se salte la Constitución española y empieza a hablar de que necesita un Estado y la independencia, un señor que ha jurado prometido la Constitución, que habla de la indisoluble unidad de España, etcétera, etcétera. Es decir, esa es una situación en la cual, como viene ya de hace muchos años, la situación actual tiene una ventaja, que por lo menos ya lo verbalizan y lo dicen sin pudor, pero con una ingenuidad yo creo que también grande. Porque lo que ha sucedido es que la mayor parte de la gente no se lo ha tomado en serio. Es decir, se lo han tomado, bueno, pues muy bien, aunque la cosa es mucho más grave. Y yo creo que la respuesta tendría que ser consecuente, es decir, habría que preguntarse, ¿le interesa al resto de España seguir soportando a Cataluña? Yo creo que habría que hacer un referéndum, pero para que se fueran. Y seguramente yo apoyaría la secesión de Cataluña. Es decir, Cataluña actualmente no tiene nada que ver con España, con el resto de España.
Sí, es todo lo que quiere. ¿Por qué? Porque la unidad de una nación la da la lengua. Y ellos llevan mucho tiempo llevan ya un siglo queriendo atacar al español. Y ahora, de hecho, el incumplimiento de las normas es total. Aunque el Tribunal Constitucional haya dicho que hay derecho a enseñar en catalán, eso no lo cumplen. Claro, su desgracia también es que los periódicos que hay en catalán tienen que financiarlos, porque no se venden, que la situación es totalmente contradictoria. Pero puestos a jugar a la tremenda, lo mejor sería plantear en serio la situación. Y, en todo caso, el ministro Wert, ministro de Educación, ahora ha dicho que quieren que el 75% de los contenidos de la educación general obligatoria sean determinados por el Estado. Bien, eso está muy bien. Ahora, la clave es en qué lengua se van a explicar. Es decir, si la educación nacional no es en español, da lo mismo. Es decir, el odio en el que están presentando, el victimismo, el complejo de miserables que tienen los catalanes, que vinieron llorando con ello desde hace... Porque esto es un proceso que tiene poco más de un siglo, antes no era así. Es decir, que la falsificación histórica, todas esas cosas que ya sabemos y que es una cosa que da pereza volver sobre el asunto, pero que además eso está totalmente movido desde el principio por los sectores carlistas, por los sectores de la derecha primaria más reaccionarios del antiguo régimen, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos estos, llegados a este momento, el resto de España tendría que plantear un referéndum si interesa o no mantener a Cataluña. Y si sale que no tal, las condiciones tienen que ser que la educación nacional sea en español y que no tenga ningún privilegio un catalán por saber catalán para poder trabajar en Cataluña, que es lo que ya... La primera vez que quisieron poner eso en marcha fue, fíjate, en 1908, con un famoso presupuesto de cultura, que la primera vez que... Mira, es que lo he estado trabajando estos días precisamente, en el descanso veraniego. La primera vez que se utilizó el término, la palabra cultura en el auge, la palabra cultura es relativamente reciente, es del siglo XVIII. La primera vez que se introduce cultura en el rótulo de una institución, algo que se llame cultura, en España, fue en 1908 cuando el Ayuntamiento de Barcelona promueve un presupuesto extraordinario de cultura, lo llaman así, para hacer una institución de cultura popular. ¿Qué quería hacer esa institución de cultura popular? Que el Ayuntamiento, como no podía el Ayuntamiento montar escuelas municipales propias, porque lo que tenía que hacer el Ayuntamiento, según la ley, era apoyar las escuelas del Estado, las escuelas públicas, decide hacer una institución, una fundación paralela, para que monte 4 escuelas con 6 grados, es decir, 32 grupos escolares, había 128 en Barcelona en total, donde sea obligatorio enseñar en catalán. Y donde además, para ser profesor, haya que haber vivido en países de lengua catalana y hablar catalán y ser menor de 40 años. Es decir, lo mismo que ahora. Claro, en aquel momento el gobernador civil, el ayuntamiento lo aprobó la Lliga Regionalista, los carlistas, apoyaron a algunos de los republicanos, no todos, y luego el gobernador civil, al cabo de unos meses, lo prohibió. Pero un siglo después estamos en lo mismo, y evidentemente no existe ninguna nación, es decir, en Estados Unidos es obligatorio saber inglés para poder adquirir la nacionalidad americana si eres emigrante. En Francia estas cuestiones se discutieron ya a finales del 18 y cortaron la cabeza a los que hablaban los patuás. En España, con la estupidez y la ingenuidad, creen que es compatible. Y Esperanza Aguirre cree que lo resuelve enseñando inglés. No. Es decir, en el caso del bilingüismo catalán es inglés y catalán, y entonces un señor que no habla la lengua nacional, que además es una lengua internacional como es el español, no pinta nada en el resto. Es decir, se están segregando ellos, lo han estado buscando un siglo. Entonces, en ese sentido, pues aquí paz y después gloria, que les den viento, o si no, pongamos los puntos sobre las sillas. Yo estoy de acuerdo con él, porque ha hecho un análisis sobre todo histórico, entonces no hay nada que discutir, esos son datos objetivos. Yo voy a ir un poco por irme por otro camino, pero al mismo sitio, porque hay 3 factores: el plano del psicologismo, el plano de la autoridad política y el plano del egoísmo económico. En cuanto al plano del psicologismo, independencia es una palabra muy sugerente. A todos nos gusta ser independientes. Me independicé de mis padres, me independicé de la bruja de mi mujer,
me independicé del imperio que me colonizaba. La palabra independencia creo que nace de la liberación de los países americanos con respecto a Estados Unidos, perdón, a Inglaterra o a España, fundamentalmente, ¿no? Pero un paréntesis. Cuando los catalanes empiezan con las bases de Manresa es en el año 92. Es justo, perdón, en el 98. Y es con lo de Cuba. Ellos quieren ser la siguiente Cuba o el siguiente Puerto Rico y Filipinas. Ese es el modelo. Sí, y porque además es que ¿quién no quiere independencia? Las palabras claves que quiere todo el mundo es libertad, paz, fraternidad, igualdad, independencia. Pero claro, no estamos hablando de independencia, estamos hablando de secesión. De secesión. Hubo una guerra de un país que después de acabar esa guerra empezó a convertirse en la primera potencia mundial. Se llamaba Estados Unidos de Norteamérica, no se llamaba todavía. Y la guerra, que no se engañe nadie, no fue por una cuestión de liberación de los esclavos, fue por una cuestión del modelo de Estado. Si querían ser una unión, y se llamaban los unionistas, el ejército de la unión, o se llamaban los confederales, el ejército de la confederación, porque su modelo, el modelo de Estado que ellos proponían era que tuviesen mucha independencia cada Estado que formaba la confederación y ese modelo que fuese el de toda la nación americana. Muy pocos años después de acabar la guerra de secesión con la victoria de los unionistas, un canciller, Bismarck, de la primera potencia que conformaba el conglomerado germánico, Prusia, atrajo alrededor suyo, porque en realidad no fue una unión, fue una especie de fuerza centrífuga que captó a su alrededor de Prusia, pequeños estados de Alemania que tenían muy diferente forma de ser. Unos eran principados, otros eran repúblicas, había un gran elector de Baviera o de Sajonia, había otro reino menor. Quiero decir que los dos principales países que están tirando ahora por el desarrollo económico y son primeras potencias mundiales son dos estados que han nacido de una confederación de otros estados y que han revertido continuamente prerrogativas y derechos de cada estado formador a la unión de esos estados. Hablo de Estados Unidos, que lo dice la misma palabra, y de la República Federal de Alemania, lo tienen en la palabra. Pero curiosamente, en vez de hacer una disgregación como estamos haciendo en España, han ido todos los estados diciendo, no, para ser grandes, para ser fuertes, para ser ricos, para ser felices, en definitiva, tenemos que pensar menos en nuestros intereses particulares y más en el interés general. Porque ¿qué es un estado? O un municipio, o una comunidad de vecinos, o una comunidad autónoma. Pues la unión de unos ciudadanos que persiguen unos intereses comunes para dotarse de unos servicios comunes de la forma más barata y más cómoda y más racional posible. Entonces, ¿qué pasa con los catalanes? Dicen, sí, a nosotros ese modelo nos viene bien, pero, claro, no queremos dar al Estado español más de lo que el Estado español nos da a nosotros. Es una cuestión de egoísmo económico cortoplacista y de vista corta, porque no se dan cuenta que efectivamente en términos de economía y quizás groseros, igual salen ganando, pero en términos de visión a largo plazo o con amplias miras, es decir, mirándolo con una perspectiva global, es decir, inteligente, salen perdiendo con la secesión. Si sale perdiendo él, alguien sale ganando España. Ahí estoy de acuerdo con Gustavo. Pero es que además, aprovechando la crisis económica y la debilidad de un gobierno que bastante tiene con la que le está cayendo, mira por dónde, en la misma semana, me salen los de la Diada de Cataluña, lo de Íñigo Urkullu, y como faltaban pocos, parió la abuela en Galicia con un comando de estos que están poniendo no sé qué bombas en no sé dónde sitio tal. O sea, haciendo leña del árbol, si no caído, sí debilitado. En vez de arrimar el hombro y decir, no, de la crisis económica hay que salir todos conjuntamente. Es decir, que España, intentando en Europa arrimar las con la sardina de todos a los países del sur del Mediterráneo, haciendo esfuerzos, porque es verdad, porque será especulación, pero es cierto que el pensionista alemán y el trabajador alemán está dando el callo para mejorar la situación económica de los que nos hemos pasado de juerga un poco en España, en Italia, en Portugal. Puede que haya otras visiones, pero a grandes rasgos esto no lo discute nadie. Son más trabajadores, se sacrifican más, es verdad que abre mercado, no se da nada sin una contrapartida, pero por lo menos hay que reconocer que están teniendo una visión de conjunto, es decir, inteligente, mucho mayor que la de los catalanes, la de los vascos o la de los gallegos que se quieren montar independientes. Lo he comentado ante estas mismas cámaras.
Yo vivo en un barrio del centro de Gijón que podíamos ser perfectamente independientes, aparentemente con los impuestos que pagamos, pero el agua no la producimos desde un pozo de nuestra comunidad, ni nos llega la luz eléctrica de un salto que tenemos de un molinillo en la terraza. Vivimos de servicios comunes que cuanto más generales sean, más benefician a la comunidad. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, Gustavo, en que lo que demuestra la cohesión de un país sea la lengua. Puede ser, y de hecho lo es, pero hay excepciones. El país más antiguo del mundo, Suiza, que tiene 3 lenguas extranjeras, el italiano, el alemán y el francés, e incluso un dialecto propio como es el romanche, ¿no? Pero que Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, tal, pero Brasil no. Tienen una lengua común que es el español, pero en cambio andan, aunque también visto, cada vez que pienso en Centroamérica, esas pobres repúblicas que se hubiesen salido como salieron inicialmente, unidas en un primer momento de la independencia, sería mucho más importante que las 6 repúblicas bananeras que son actualmente, ¿no? No, pero mira, con respecto a lo de federal, etcétera, es decir, en el caso histórico de España, Cataluña nunca ha sido un Estado. Con lo cual no es posible hacer un... Bueno, digo, si quisiesen tirar al federalismo. Lo que habría que hacer sería descomponer España. Si quieren un Estado federal o confederal, lo que habría que hacer es descomponer España en sus partes y luego volver a reunificarlas, para redescubrir lo que ya estaba hecho. El grado de autonomía que tiene ahora las comunidades autónomas es superior al que tienen los Länder en Alemania. Es decir, que ahí eso es, con lo cual lo que están pidiendo es pura ideología. Y luego, la lengua sí que es muy importante. En Alemania sí que hay un montón de dialectos, pero el derecho y la legislación es en la lengua nacional. Lo que aquí sucede en España, de que el derecho y las leyes de las autonómicas del País Vasco y tal sea en esas lenguas, impide absolutamente la uniformidad del Estado, porque obliga a que unos funcionarios no sean intercambiables con otros. Es decir, los catalanes económicamente son dependientes absolutamente del resto de España. El 80% de los productos que vende Cataluña es a España, no es a Europa. Europa es la disculpa. Y también beneficiándose, es decir, hay un interés por parte de las potencias centroeuropeas de romper y de fragmentar España. Eso es la potenciación de las autonomías, etcétera, etcétera. Es decir, el pánico sería una España junto con Portugal y los países hispánicos o iberoamericanos. Que ahí, en el contexto actual, donde Europa sí que... Creo que cada vez hay más voces que están hablando de que hay que salirse de Europa, que el euro se va a cascar, etcétera, etcétera. Es decir, no es fácil que eso acabe cuajando, porque es muy difícil, y lo estamos viendo este verano, todos estos líos que hay que todavía están sin resolver, porque aquí lo que se está discutiendo es Alemania y Alemania mismo, si le interesa a Alemania mantenerse en el euro, ¿no? Son cuestiones que se están planteando en Alemania. ¿Por qué? Porque saben que toda la Europa de papel que se ha hecho, de bancos de papel, etcétera, a la hora de la verdad, ¿quién es el que va a garantizar esos créditos, esos dineros? ¿Es el papel o es unos estados que están detrás soportando las monedas? Entonces, eso es lo que está todavía sin resolver. Están, sí, con un mare magnum institucional totalmente confuso y con mucha palabrería, pero que no está nada claro. Entonces, la situación de Cataluña ha llegado a un límite que yo no digo que sea de no retorno, pero las condiciones, si el gobierno central tiene poder, las condiciones serían devolver las competencias de educación al Estado, replantear absolutamente el sistema educativo y, por supuesto, exigir, que es lo que seguramente Rajoy estaba esperando, en el sentido de que la crisis obligara a meter mano a un montón de chiringuitos, exigir que con estos ahorros las determinadas comunidades autónomas dejen de gastar lo que no tienen. Es decir, no tiene sentido que Cataluña mantenga 8 televisiones diciendo que las pagan y no, si todo eso es el pufo que tenemos. Si es que la deuda de pedir 5.000 millones de euros para sanear, no, es que es la deuda. Si ya está bien de tanta tontería y ya está bien de políticas, y ha habido una dejación durante años de gobiernos del PSOE y del PP, y aquí la responsabilidad es global y la situación es muy difícil porque el PP probablemente tampoco tiene capacidad para dar marcha atrás al PP catalán, que es un partido independiente y que hablan en catalán. Y que no quieren soltar el catalán, porque entre otras cosas fueron desde los revueldos del carlismo más
ultraderechista de donde salió toda la historia del catalán, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es mucho más difícil de resolver de lo que parece. En absoluto creo que haya que tirar la toalla, pero que las condiciones de renovación es a largo plazo. Ellos llevan 30 años comiendo el tarro a las nuevas generaciones en el País Vasco, y entonces eso es una tarea de regeneración nacional donde probablemente sea necesario cuestionar absolutamente la Constitución del 78 y hasta la forma del Estado. Es decir, que probablemente los ejemplos que han sucedido con la Casa Real últimamente, con el equilibrio de mantener a una infanta Cataluña, claro, la cosa tan bonita de querer armonizarlo todo, pues mandar a una de las infantas a Cataluña y que se case con un vasco, pues salió maravilloso, la operación salió pero claro, eso está siendo seguramente casi terminal para la institución si no lo saben hacer muy bien, y la institución monárquica tendría que entender que si no es de la mano de la unidad nacional, de la mano de la lengua en español, está tocada a fin, porque las renovaciones que van a salir por otras vías, y más por una vía federal, republicana, etcétera, que con paños calientes, que no los hay. Sobre este tema, ¿algo más, Fernando? Yo creo que pienso que ha ido un poco más, que es que ha rebasado un poco el recipiente. Pero como nos come el tiempo, como siempre se dice en la tele, tampoco me quiero extender, porque en líneas generales estoy de acuerdo con él. A mí me parece que es verdad que hace falta una reforma de la Constitución, porque si no lo aguantamos. O sea, el Estado de las autonomías no se aguanta, porque encima los españoles somos tan... Goya lo demostró y somos... Quiero decir, no nos aguantamos nosotros mismos en esta situación autonómica. Quizás en un pueblo más frío, más nórdico, pues lo llevarían mejor. Aquí estos agravios comparativos que pasan en muchas cosas que yo veo cuando ando viajando por España. El otro día, sin ir más lejos, muy brevemente, es una anécdota. Sí. Veo una foto de la plaza de toros de Tomelloso. Tomelloso está a 4 kilómetros de Bolaños de Calatrava. Digo, coño, esa plaza yo no la reconozco. Y dice, sí, es en el mismo sitio. Lo que pasa es que la tuvieron que rehabilitar entera, porque los de Bolaños, por envidia, nos la quemaron. Cosa que yo no me lo creo, claro. Habrá habido un incendio ahí, pero ya los de Tomelloso echaban en cara que habían sido los de Bolaños, de Calatrava, y que los de Bolaños, está claro que sí que tenían envidia de Tomelloso porque tenía plaza de toros. A ese pequeño nivel, ¿no? Entonces, he comprobado cómo en Cataluña están diciendo, es que los andaluces no pegan ni clavo y tal, no sé qué, no. Y los andaluces tienen la cosa de los catalanes de que... Bueno, pero eso pasa en Estados Unidos. Sí. O sea, en Estados Unidos, los enfrentamientos que se ven por las películas y por las series entre unos estados y otros, tal. Ahora, luego, a todos les une una ideología nacional potentísima, es decir, la bandera, el himno y el águila, y eso, de ahí no se mueve. La vuelta al circuito olímpico la dan con la bandera de Estados Unidos. Lo que pasa es que la dan 150 veces en cada Olimpiada, mientras que España la da 8 y cada uno con la bandera de una región. Ese es el asunto. Entonces, o España se dota de una identidad nacional firme, logrando saltar, porque aquí la gran disculpa para los nacionalismos ha sido el franquismo, es decir, cuando es absolutamente falso, es decir, todas las discusiones que se están haciendo vienen de antes, y ahí la llamada izquierda ha tragado al máximo, es decir, los republicanos hace 100 años no tragaban. Lerroux decía, no hay que temer a los catalanistas porque la clase obrera defenderá a España en Cataluña, no como quieren los carlistas catalanistas. Eso curiosamente cambió en los años 50. Dos cuestiones sobre esto. Una, ¿realmente creéis que existe agravios que España inflige a Cataluña, como dice Cataluña? Dos, ¿cómo puede afectar, en el caso de una hipotética secesión o independencia, o como lo queramos llamar, de Cataluña, cómo puede afectar eso a Asturias? No sé cómo pues podéis... Vamos a ver, España es un Estado desde hace siglos, y el reparto de las inversiones del Estado y en las regiones se ha hecho de una manera absolutamente articulada. Es decir,
si la siderurgia se puso en el País Vasco en el siglo XIX, etcétera, era pues, por razones obvias, pero no la pusieron los vascos, joder, se puso allí. Si la SEAT se puso en Barcelona en la época del franquismo, fue porque había que hacer inversión, había que repartir. Es decir, lo que no puedes hacer es ser la comunidad privilegiada. Vamos a ver, no se le ocurriría a Madrid pedir la independencia de Madrid. Hemos dicho antes que Madrid es la comunidad más rica. Madrid, si dijera, ala, nos hacemos independientes, pues miel sobre hojuelas para ellos. Claro. Y entonces, en ese sentido, eso es un engaño falaz, porque aquí el engaño que estamos viviendo y que somos víctimas casi todos es que se ha convertido los españoles, el hecho de que paguemos los impuestos a través de las instancias autonómicas no debe hacer olvidar que somos ciudadanos de España que pagamos impuestos a España. Entonces, esos cálculos que hacen los catalanes de los que pagan aquí la balanza, no, esas balanzas es el ejemplo que decía antes Fernando, es como si calculas, hombre, fíjate que en Somió, en esta zona o en este edificio de lujo, ¿qué renta per cápita tenemos? O si fuéramos independientes, ¿qué bien viviríamos? No, es que así no se calcula así. Y aquí es también es engañoso esos conceptos que se han puesto de solidaridad regional y cosas así, ¿no es eso? A Mónaco le cerrase el grifo Francia, todos esos ricachones que viven en el puerto se iban al guano directamente. Pasa que a los dos estados les interesa, como la asistencia a Andorra, a España y Francia y tal. Quiere decir que hasta ahora subsisten pequeños estados no porque tengan una unidad, una visión nacional mucho mayor, sino por conveniencia de los grandes estados que los rodean, porque nos necesitamos un banco europeo que esté en Suiza, porque necesitamos esos pequeños países en los que tal. Pero bueno, la solución... O sea, la Caixa, tú fíjate, la Caixa cómo ha empezado a hacer propaganda en estos días, es sorprendente. O sea, la Caixa tiene la mayor parte de su negocio, en el resto de las provincias españolas, y la Caixa ha empezado a hacer propaganda de la obra social y cultural de la Caixa en todas las redes, de todos los sitios. ¿Por qué? Para que no se vea como algo ajeno. Si sigue adelante este proceso catalán, económicamente Cataluña sufrirá una crisis notable, porque además Cataluña, en su odio al español y en su odio y en su voluntad imperial, porque ellos tienen una voluntad imperial grande de absorción de Baleares, de Valencia, etcétera, es una región donde hay un porcentaje de maometanos elevadísimo, que hay 500.000 de maometanos, pero porque han puesto oficinas en el norte de África para captar inmigrantes con tal de que fueran catalanizados, porque los catalanes descubrieron que la inmigración hispana no se catalaniza, y entonces quieren catalanizar a toda costa, aunque sea con musulmanes. Pues ahí tienen una carga de profundidad notable en el asunto. Y entonces, ¿qué decir? Cataluña, ¿que es viable en Europa? Por supuesto, como Montenegro y como... ¿Que Europa se iba a poner en contra? En absoluto. En 3 meses la han reconocido todos. Es decir, que si no la reconoce antes Chávez o si no la reconoce antes... No, claro, que eso es facilísimo. Eso es facilísimo. Es decir, que tampoco es mirar para otro lado. No, es que es muy difícil. No. Y seguramente lo que sí es interesante es empezar a que los catalanes vean cuáles serían las consecuencias. Es decir... Es sorprendente que no se hayan desatado más campañas de boicot firme a productos catalanes, a empresas catalanes, etcétera, etcétera. La política que hace el gobierno prudente es, bueno, mirar para otro lado, no darle importancia. Pero es que llevamos demasiados años mirando para otro lado y no dando importancia. Y el límite ya es cuando te llegan los del fútbol diciendo, no, nosotros seguiremos jugando la Liga de Fútbol, no española, la FPT, que llaman la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Lo dicen en siglas para no decir España, ¿no? La Liga, la Española. Sí, porque pero como la Liga tiene personalidad propia, Liga... la Liga de Fútbol Profesional. Sí, el LFP. Seguiremos jugando la LFP o FPF o como sea, de la misma manera que Mónaco juega con Francia o que Andorra juega con España. Es decir, hombre, por Dios. Es decir, pero ahí te das cuenta de las contradicciones en las que están. Si lo analizáramos desde un punto de vista psicológico de los pueblos, pues hombre, seguramente se resolvería el asunto enviando unas dosis de psiquiatras sociales o de sociólogos a mejorar la autoestima de los catalanes, a darse cuenta que no tienen por qué mirar ahí. Pero esas cosas es muy difícil teniendo todas las escuelas emitiendo doctrina continuamente, contando mentiras históricas, contando las mentiras de lo que fue el 11S y la Diada, etcétera, etcétera. Es decir, falsificando la letra del himno de los segadores, es decir, con
con toda la mentira histórica con la que se han formado. Evidentemente, ellos te dirán, no, las naciones se pueden montar con mentiras. Claro, Hitler lo hizo en Alemania con mentiras y todo. Claro, en el caso catalán, pues eso hay que empezar a desmontarlas. Y si no se hace desde España, ¿qué sucede? Que está demasiado descompuesta España, porque son muchos frentes y tampoco hay ningún partido que tenga esto claro. Entre otras cosas, porque los partidos... Pero el peligro es que puede aparecer. Yo estoy pronosticando desde hace ya años que aquí aparecerá tarde o temprano un partido mal llamado de extrema derecha, pero bien llamado de ley y orden, de mano dura, porque cuando la cosa se ponga muy fastidiada, entonces nos dejaremos de tonterías de independentismo y diremos, oye, a mí es que cuando el independentismo me toca la cartera y la cesta de la compra, las cosas cambian y se ven de otra manera. Y en el País Vasco estamos al borde de una guerra civil en el País Vasco. No estoy hablando del año 2012, 2013, pero vamos a ver qué pasa en el 2015 o 2016, como esto siga así. Porque si hacen un referéndum, creo que la cosa está 50-50, o sea, está la cosa ahí más o menos. Y claro, el concepto que tiene Rivas Batasuna, o Bildu, o como se llamen, del País Vasco es muy diferente a la que tiene el PNV, los de derechas del... No es lo mismo un país albanizado, digo, en plan de Albania, estalinizado de Stalin, a un país donde gobierne la derecha. Estaría bonito, vamos, después de las elecciones que va a haber en el País Vasco, pues es previsible que pase lo que pase. Y no te extrañe nada que haya una declaración unilateral de independencia dentro de unos meses, ¿eh? Pero que la mitad de los otros son tan burros como la otra mitad, ¿eh? Bueno, pero entonces mira, y eso lo tenemos mucho más cerca de Cataluña. Bueno, sí, a Asturias eso no nos va a afectar. Quiero decir, los jesuitas surgen en el País Vasco, y el Opus en Navarra, el carlismo más de lo mismo, es decir, pues ahí, mira, los marxistas-leninistas trasnochados que andan detrás de algunos de estos momentos, pues que seguramente luego se darían cuenta los que han estado calentando el asunto de lo que les viene. Sí. Pero ahí el País Vasco, si quieres, es más dramático en términos de votación, pero tiene una ventaja en términos culturales, y es que la penetración del vascuence es más difícil. Porque es más difícil la lengua y porque en cuanto quieren vender algo tienen que ir es una lengua inglés anticuada que no da cuenta de los nuevos términos que se han creado en los últimos 2000 años. Entonces claro, ponen bicicleta diciendo bicicleta, presoac calera, claro. Preso a la calle. Hablamos si queréis de... Presos a la calilla, preso a calera. Hablamos si queréis de Asturias porque quedan apenas 10 minutos de debate, así que es buen momento para referirnos a nuestra región. Hoy se ha hecho pública la declaración de bienes del presidente del Gobierno regional y de los que le acompañan en el Consejo de Gobierno, es decir, de los diferentes consejeros en nuestra región. No sé si os parece que esto sirve de algo o es simplemente el morbo que probablemente provoca saber, oye, ¿cuántos coches tiene fulanito, menganito? ¿Cuánto dinero tiene en una cuenta? ¿O cuánto tiene en planes de pensiones? No sé. El caso es que las cuentas hablan, por ejemplo, en el caso del presidente regional, de una cantidad, unas propiedades de 232.000 euros, si sumamos, bueno, tan solo, no hablo de las viviendas, que también, hablo tan solo del plan de pensiones y de dinero en efectivo que pueda tener en alguna cuenta, viviendas y coches aparte. Llama la atención que hay consejeras como Belén Fernández, la consejera de Fomento, que tiene en efectivo cerca de 223.000 euros, que hoy en día no es ninguna broma. En fin, insisto, ¿esto sirve de algo, esta transparencia que se nos vende? ¿Creéis que realmente es así? ¿O es más, bueno, eso, solo hace que hoy muchos hayan entrado en esa página de asturias.es por ver cuánto tiene cada uno de ellos y poco más? Fernando. Tres cosas. Si hiciese como hacía Tini Areces, que yo lo he visto, para contestarte el dinero de los consejeros te diría que José Tomás ha estado muy bien en Nimes ayer por la mañana. Porque Tini Areces siempre le preguntabas por la velocidad y te hablaba del tocino. Pero bueno, como no hay tiempo ya a hablar de lo que, como decía Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, o por lo menos de mis gatos. A mí me interesaba mucho más lo de José Tomás si los ingresos declarados de los políticos se ajustasen a la realidad. Quiero decir, fuera de la cuestión morbosa, a mí me consta
tengo ejemplos, pondría nombres, pero como quien me los ha facilitado me ha dicho, oye, yo te voy a decir esto, pero no para que lo casques luego en la televisión, ¿eh? Ahora vas y lo cascas, ¿no? No, bueno, claro, dice, no, mira, ha pasado lo siguiente, me han contado el caso de cierta persona que... En Gijón. Bueno, ya no digo más datos, por si acaso. En España. Político asturiano, puede ser mujer... ¿O no? Que cuando tuvo que salir la publicación de los bienes de los políticos en otra que hubo antes de esta, que también la hubo, sí, en mi ciudad, no digo nombres, pues voy acercándome, pues lo que hizo fue rápidamente un trasvase del dinero de la cuenta que tenía a la del padre. Entonces aparece otro dinero. Pero pongamos el ejemplo contrario, para que no digan que voy a por ellos. ¿Por qué yo, que soy hijo de rico millonario, multimillonario y tengo mucho dinero en mi cuenta, no voy a decir que en mi cuenta tengo 600.000 euros o 1 millón o 1,5 millones? La cuestión estriba en lo siguiente. Según se mire, los políticos están o muy poco pagados o muy mal o demasiado pagados. Yo creo que los sueldos de los políticos son muy pequeños. Y me voy a explicar. El sueldo como tal sueldo, es un sueldo de mierda. Pero claro, lo que importa a los políticos, en cuestiones económicas, no es el sueldo de mierda que cobran, sino todo lo demás. Porque ¿en qué gastamos el sueldo de las personas? En el coche, en comida, en cosas que los políticos tienen por añadidura. Están todo el día comiendo y cenando. El coche es un coche oficial que... Ahora, ¿lo utilizan bien? La cuestión estriba también en saber si el coche se utiliza en cuestiones oficiales que hacen falta, o si voy de casa al ayuntamiento, que lo tengo enfrente, en un coche oficial, y de paso el coche hace 16 kilómetros llevando a la mujer a la peluquería, a los niños al colegio, a la señora a hacer la compra, y luego me voy en vacaciones con el coche oficial, y luego lo dejo también a un cuñado que tiene que ir a coger el avión en el aeropuerto, y luego, esa es la cuestión que preocupa. Yo no me rasgo nunca las vestiduras porque el sueldo de un político sea de 1 millón al mes. Pues no es tanto. Si por todos los conceptos tú ganas 12 millones al año y diriges la política de Gijón o de Oviedo, no es ganar tanto dinero. Ay, amigo, pero es que esos son les faves contaes. Lo gordo es lo otro. Los consejos de administración en los que están en unas cajas de ahorros, hablo en España en general, que luego se van al carajo con los sueldos y los ingresos de los trabajadores, y con los créditos que no se dan y con las comisiones que me cobran por tener una tarjeta que ellos me han facilitado, con la que ahora estoy pillado porque tengo que andar utilizando, quiero decir, y no por utilizar las cajas de ahorros con criterios bancarios y con una cuestión social. Ahora no interesa que estén en la cultura. Es decir, el dinero de los políticos, para no mezclarlo todo, según se mire, es puramente anecdótico, no se puede... Porque es que además, si tuviesen muy poco dinero en la cuenta, si apareciese un político ganando medio millón al mes, es decir, 6 millones al año, que tampoco es tanto, y tuviese en la cuenta 1.228 euros, yo diría, este es un manirroto, coño, porque lleva ganando 6 millones al mes y lo funde todo. Hay que empezar a mirar por los cabarets, porque ¿en qué lo funde? Si está tan ocupado siempre en el ayuntamiento, come por la gorra, le llevan el coche gratis y vive en una vivienda tan normalita de 32 millones de pesetas, yo miro todavía en cuestión de pesetas, y solo tiene 1.200 euros en la cuenta, o le mete mucho blanco por la nariz, o se lo llevan periquitas, o de dónde, o lo tiene muy escondido. O sea que no me dice nada el que Creo que quedó clara la cuestión. Sí, por favor. Bueno, estos son medidas, toda carnaza democrática para el pueblo ignorante. Es dar basura para tener de qué hablar, porque no es operativo. Con eso no se quiere decir si ese político ha robado o no, si ha prevaricado o no, si ha facilitado que su partido, su banda o sus primos se enriquezcan o no, y en Asturias, donde tenemos ejemplos recientes de corrupción que está tratada por la justicia, etcétera, etcétera, pues poco dice eso. ¿Por qué? Pues porque ¿qué ibas a encontrar? Que de repente se ha encontrado, los jueces lo han encontrado aquí, personas que eran funcionarios de la administración que de repente regalaban coches, tenían montones de dineros, etcétera, etcétera. Claro, ahí sí, pero entonces habría que decirle, hombre, roba pero que no se note tanto, hazlo bien. Quien tiene mucho líquido y no lo gasta, se le podría decir, hombre, pues inviértelo, pon eso a producir, que no puede ser, etcétera. Es decir, esto yo creo, y luego, el trasfondo ideológico que hay detrás
es un trasfondo igualitario, como que todo el mundo tuviera que ser pobre y miserable y no tener... No, ¿pero por qué? Es decir, que no tiene por qué ser así. Respecto a lo que tú dices que ganan los políticos, yo creo que ganan demasiado. Es decir, un político no tendría por qué ganar más, es decir, un diputado regional no tendría por qué ganar más que un profesor de instituto, por ejemplo. Tendría que existir. No, pero te digo, Yo pues, pienso que no tiene que primero, no tendría por qué estar liberado, como hay varias comunidades autónomas que, por ejemplo, La Rioja tiene solo 1, 2 o 3 liberados, etcétera. Ahora, pero si fuera necesario, y bueno, por supuesto, ya lo hemos dicho aquí 1000 veces, menos estar liberado y tener que tener 5 o 6 asesores, pero lo que no tiene sentido es que un eurodiputado, que un diputado nacional gane 2 veces más que un catedrático de universidad, por ejemplo. Es que no tiene ningún sentido. Ahí habría que aquilatar perfectamente los sueldos. Ahora, de ahí a que haya que sacar la transparencia como si con eso se lograra algo. ¿Quiere alguien que un político corrupto no va a poder corromperse y enriquecerse porque su apariencia fiscal no haya cambiado? Hombre, por Dios, qué ingenuidad, qué ingenuidad. Vamos, es que es pensar que el público es tonto, pero como piensan que el público es tonto, y además es que en buena medida lo es, le dan esta carnaza y dicen, oh, mira, la ministra Garmendia, qué rica es, qué suerte tiene, y encima es guapa, y tenía 5 millones de euros de patrimonio, no sé qué. Bueno, pero claro, pues, coño, Fernández, que es como se llama este presidente, ¿no? Pues Fernández, que tiene ya 60 y tantos, pues si no tiene 200.000 euros en un piso, en una parte no sé qué, siendo ingeniero que ha sido, no sé qué, no sé más, pues lo mismo, que decir, pues vale, normal, pues sí es que es normal. Que decir, además lo dicen como si fueran unas grandes cosas, hombre, por Dios. Lo que es raro es que precisamente el consejero de Economía debe estar muy cualificado, porque, así, en plan de portera, lo hago, tiene que estar muy cualificado porque declara tener el 50% de 3 viviendas. Una en San Martín del Rey Aurelio de 29.000 euros. Bueno, o sea que en total son 60.000, o sea, son tal... Dice, otra en Tapia de Casariego de 84.000, que debe ser un chalet, porque 84 son 170, que son 30 millones de valor catastral. Bueno, sí. Pero a mí que me digan, ¿dónde Graciano Torre tiene un piso en Oviedo cuyo valor catastral es de, espera que lo tengo por aquí, de 54.000 euros, o sea, de 9 millones? Vamos a ver, ¿dónde vive este hombre en Oviedo? Es que vamos... Era un apartamento, hombre. Bueno, vale, esa es otra, ¿no? Un picaderín, o sea, una cosita. Claro, un estudio en Ventanielles, sí, claro. Es que luego rascas y dices tú, vamos a ver los coches que tienen. Coño, resulta que dice, uno tiene una mala conciencia porque dice, tengo un Saab, bueno, de una gama... Estoy manejando datos públicos, o sea, no estoy aquí haciendo... publicados hoy en la página de... Un Saab de una gama muy alta, pero del 2007, como diciendo, ya tiene 5 años. Dicen el año y todo, o sea, es que luego dice, la consejera de Fomento, Belén Fernández, dice, y una finca rústica de esta misma localidad de 751 euros. ¿Pero qué finca rústica vale 751 euros? Si eso lo paga cualquiera en una plaza de garaje. No vale, una plaza de garaje no, vale digo, mucho de alquiler, más. Ya, claro. Sí. O sea, no te da para tener... Luego, hurgando encima, dices tú, aquí cosas que no cuadran, que no... Si te pones a hurgar, que vale más no ponerse por lo que dices tú, ¿no? Un poco raro. Pues cualquiera que mire el patrimonio que él pudiera declarar, que si tienes un peso, que sí que... Pues... Yo puedo declarar el patrimonio de 3 formas diferentes, en las que, totalmente legales además, que según se mira se puede ser del 5%, del 100% de lo que tengo, o si quiero me pongo chulo hasta el del 500%. Porque con poner el valor real de mi vivienda, en vez de poner el valor catastral, ya me pego... El valor real antes de la burbuja. Bueno, antes, ¿verdad? ¿Qué va? Esa vivienda que tú crees que vale tanto no vale nada, en el fondo, ponte a venderla. ¿Y dónde vas a ir, además? Pobre hombre, es un engaño. Nada, hombre, ¿no? La propiedad es un robo, dijo el amigo Proudhon, y entonces los burgueses que les encanta sacar... No había coches, a la luz. Cuando Proudhon no había coches. No había coches, no sabía ya el robo que era. Bueno, señores, que nos vamos. Que Fernando, le concedemos a él el último minuto ya para hablar de José Tomás, claro, que decía, emulando al genial Gila,
decía Gila que hacía Gila una crónica taurina, recuerdo en una ocasión de broma, y decía, el torero fulanito de tal ha tenido un enorme éxito, ha cortado 5 orejas, 6 rabos, y decía el tío, y lo curioso es que todos han sido del mismo toro. Pues en este caso, las 11 orejas y los 3 rabos eran del mismo toro. No, de toros diferentes. De un rabo que además no lo cortó. Lo explico. Hay veces en los que los toreros hacen lo que se llama un gesto, que es encerrarse con 6 toros. Yo solo, en vez de con 3 toreros, 2 toros, dejarme solo, y entonces torea 6 toros. Yo escribí un artículo sobre José Tomás hace tiempo que se llamaba El retorno del rey, haciendo la cosa del Señor de los Anillos y tal, cuando volvió, y poniendo negro sobre blanco lo que está ahora pasando con él. Es decir, al margen de que sea un gran torero, los hechos son que el domingo por la mañana en Nimes, que es una plaza que es Coliseo Romano, salió por la puerta de los cónsules, se llama así, la puerta grande, porque dio cuenta de 6 astados. Y ahora va la trampa o la cuestión. Cortando a 11 orejas y un rabo. Es decir, en el cuarto toro se le ha concedido el indulto al toro y entonces al torero se le premia con 2 orejas y rabo simbólicos. Por eso digo que no lo cortó. Porque no le desraban ni le desorejan al pobre. Sale íntegro dentro de lo que cabe, porque claro, los toros íntegro, que se les pican y tal, pues algunos incluso no sobreviven. Pero bueno. Íntegro porque está entero el toro. Que no se le desoreja ni se le desraba. Ni se le capa. Pero voy a la cuestión no, lo de caparles en ningún caso, ¿eh? Por eso, porque antiguamente, esto viene de las orejas y los rabos, viene porque antiguamente se le pagaba el toro en especie. Y a los que intervenían en la lidia, se troceaba el toro después de muerto y decían, tú que estuviste ayudando un poco, te llevas esto, tú lo otro, y el matador se llevaba la mayor parte. Y queda lo de las orejas como residuo de aquello. Yo vi cortar patas, antiguamente se cortaban incluso patas, digo, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y luego ya quitarlo de la pata y ahora ya el rabo es una cosa excepcional. Sí, mayor eres, sí. Casi tanto como esperaba. Sí, oreja, rabo y pata. Y me acuerdo que al cordobés le dieron una vez 2 patas. Bueno, eso ya está desterrado, son orejas y rabo cuando se indulta un toro, en este caso el cuarto. Pero ¿qué pasa? Que el éxito de José Tomás tiene varios peros. El primero es que es una mañana triunfal, es decir, la gente... Yo vi a José Tomás este año en una de las 3 corridas que torea. Este año solo torea 3 corridas. Plazas tan importantes como, digo entre paréntesis, Badajoz, donde yo estuve viéndolo en el callejón, donde cortó una orejita muy dadivosa por parte de un público que va predeterminado al triunfo, claro. Porque con lo que cuesta ir, con lo lejos que está, con lo caro que está, con lo calor que hacía, con lo que vale la entrada, como para que luego salgas diciendo que no valió para nada, ¿no? Bueno, toreó en Huelva, que también me parece que cortó 1 y 1, o sea 2, y toreó en Nimes. Pero Francia, hay que tener en cuenta que tiene, y abrevio, en el sur de Francia está repartido un poco como el norte y el sur de España. Es decir, la zona occidental, como una prolongación del País Vasco, de Pamplona y de Zaragoza, son toristas, son partidarios del toro, dentro de lo que es la lidia. Y la zona oriental, Nimes, Arles, Béziers, Ségué y otras plazas, son un poco como Sevilla y Andalucía, son toreristas, son más del arte del torero y no se fijan tanto en el toro. Es decir, Nimes es una plaza facilona. De hecho, han ido unos cuantos a tomar ahí la alternativa. Cristina Sánchez, el Juli, es un sitio muy propicio para tomar la alternativa porque es casi un éxito asegurado de antemano. Pero es que encima, José Tomás ha toreado toros le hemos prometido un minuto. Ah, un minuto fue. Bueno, que toreó todos los toros de un encaste muy facilón. Y como los perros, en los toros también hay diversidad. No fueron vitorinos ni miuras, fueron 5 del encaste Domecq, que son bobalicones, y 1 de un encaste Atanasio, que son muy dóciles, muy nobles, no tienen ningún peligro, son muy dados al triunfo grande del torero, pero no tanto del toro. Y luego que el toro fue una vergüenza que le indultasen porque en el caballo no funcionaron muy bien, que hubo gritos de Barcelona taurina presente, es decir, la gente, Barcelona taurina presente. ¿El público cuántos eran franceses y españoles? No, yo creo que estaba 50-50, la mitad es un coliseo grande y la mitad eran españoles y la otra mitad franceses, pero los franceses son muy aficionados a esto, o sea que... eso sí, mató los 6 toros a la primera. Que hay esperanzas de integrar esas partes del sur de Francia a España de nuevo, ¿no? No, taurinamente van a colonizarnos, o sea, el futuro de la fiesta nacional española está en Francia. No se andan con tonterías, lo han declarado bien de ¿cómo se dice? Patrimonio universal, cultural universal.
Fran. No, lo que En fin. había que prohibir que si quitan los toros en Navarra, dejen jugar con los toros en San Fermín, a ver qué pasa. Curioso. Estoy de acuerdo. Fernando, que nada, vuelve para Gijón, ya nos contarás más novedades de, Muy bien, encantado. de ese... Encantado vuelo. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Igualmente a Gustavo. Y a ustedes, señoras y señores, que esto ha sido el inicio de la nueva temporada. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Esperemos seguir contando con nuestros espectadores como lo hicimos antes de irnos de vacaciones. Y, por cierto, va a haber novedades. Poco a poco las vamos a ir presentando en esta tertulia, probablemente ampliando el número de contertulios. Y, además, de momento ya esta semana ampliando los días de emisión. Así que estaremos de lunes a jueves y no solo de lunes a miércoles como estábamos antes. Les esperamos, por tanto, toda esta semana, de lunes a jueves, con nuestra tertulia. Gracias por la atención, muy buenas noches, hasta mañana. Su comunidad autónoma, que lo anunció y lo hizo, cosa que otros no. Sobrevive a atentados, a uno de los atentados, no sé si fue en la India o no sé dónde también. Se cae con el helicóptero, supera un cáncer de mama y ya veremos a ver si definitivamente o algo tiene que ver con lo de la dimisión. Ha llamado al pan pan y al vino vino. Ha puesto firme al mayor cínico de todo el Partido Popular, que es Alberto Ruiz Gallardón. No ha temblado llevándole la contraria a Mariano Rajoy. Ha ganado democráticamente, creo que 3 elecciones por mayoría absoluta. Y lo único que no me gusta de la historia, bueno, aparte de las consecuencias de su salud y tal, es esta manía que hay en España en la que, como nosotros no elegimos al presidente de la comunidad, ni al alcalde de la ciudad, ni al presidente de gobierno, pues aquí los cargos se heredan. Es decir, aquí el alcalde de Oviedo es uno diferente al que eligieron los ovetenses, y la alcaldesa de Madrid es una diferente a la que eligieron los madrileños, y el presidente de la comunidad autónoma es el hombre de confianza, de Esperanza, que creo que sabe mucho de deporte. Y de lo demás no sé. Yo lo lamento mucho porque era un personaje político, digo era porque ha dimitido hoy, entonces como personaje político, aparte de las fotos impagables y todo eso, yo creo que de muy hondo calado. Dicen, nadie es irreemplazable. Pues la ESPE un poco sí. Y es de los últimos bastiones de la derecha, dicen, ¿no? ¿O qué? Bueno, no, tampoco. Quiero decir que Esperanza Aguirre pasa por derecha liberal todo el mundo. Quiero decir que ahí depende aquella... Quiero decir que eso, derecha es un concepto tan evanescente. Me sorprende que Fernando mantenga posiciones de Izquierda Unida a estas alturas de la jugada, porque es precisamente Izquierda Unida lo que ha dicho. Ha dicho que es una vergüenza que hay que convocar elecciones. Cuando no, hombre, en el sentido de que... Yo no digo eso. Bueno, no, tú has dicho que quienes los van a presidir no son los que han sido elegidos, no, son los que han sido elegidos. Es decir, en el sistema electoral español no es presidencialista y por supuesto no fui ningún día a la playa, o sea que, bien, tranquilo. No sé por dónde queréis que empecemos, porque nos ha roto un poco el esquema el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la polifacética Esperanza Aguirre, ha dimitido hoy, ha dejado su puesto de presidenta de la Comunidad de Madrid y además todos los cargos relacionados con la política porque marcha. Íbamos a empezar por otro sitio, pero podemos empezar por ahí y nos contéis. Seguramente, igual que dicen que en la guerra la primera víctima es la verdad, pues con la dimisión de Esperanza Aguirre, la primera víctima, los primeros que lo van a pagar son los fotógrafos sobre todo, porque ¿cuántas imágenes ha podido dar esta mujer? Si va a una exposición o a una exhibición de bicicleta, se monta en la bicicleta y además se pone el maillot correspondiente, y si es de fútbol le da una patada al balón, es decir, que ha dado imágenes. Bueno, es capaz incluso de meterse en un helicóptero y caerse, ¿no?, con Rajoy. Ha dado imágenes impagables al fotoperiodismo en nuestro país, así que ahora yo no sé qué va a ser de los periodistas sin ello. Fernando. A ver, para empezar, yo lo lamento mucho personalmente porque para mí hasta hace muy poco estaba muy buena. O sea, tenía un empujón, sí, a mí me ponía. A mí la ESPE, primero, lo lamento mucho porque... ¿Cuándo ha pasado eso? Hasta hace 5 años, hasta que le dio por naufragar, caerse en el helicóptero, coger un cáncer de mama. Bueno, ahora ya hablando en serio, ¿no? Ya, sí, hablando en serio. Sin duda. Para mí, el Partido Popular pierde, para mí, la primera figura nacional. Sí, la primera figura nacional ha sido una mujer, y no es porque sea una aficionada acérrima a los toros, que ella ha dado ejemplo, no, ha dado ejemplo
Por ejemplo, siendo la jefa de la Plaza de Toros de Madrid, la primera plaza del mundo, ya ha seguido las faenas desde su localidad, las faenas incluso alguna putada también, desde su localidad de la andanada, de la que era abonada de siempre. Ha cercenado el número de cargos en su... Y algunos sitios, como si hubiese pasado allí, como si hubiese habido un tsunami o algo así. Estaba en un hotel en las Lagunas del Ruidera, yo solo, un hotel con 300 y pico habitaciones. Rentable, era decadente, la piscina enorme para mí solo, era una situación, una cosa muy extraña, porque además con mucho sol y tal, como si hubiese habido una bomba H radiactiva y hubiese marchado todo el mundo, y estaba un señor de mantenimiento ahí que llevaba lo de la piscina. Bueno, quiero decir, para no alargarme, que la cuestión de la crisis se nota mucho en España, porque incluso me he encontrado alojamientos más baratos que donde fui el año pasado, incluso un poco más baratos. Y la comida en los supermercados, pues también se nota. Si la pagas bien, si la llevas todavía mejor, claro. Y es que no merece la pena casi, es que te lo regalan, en los supermercados casi te regalan las cosas, no está francamente muy barato. Lo único es el gasoil, me di cuenta que gasté un 25% más, habiendo hecho casi lo mismo que el año pasado, un 25% más, 400 euros en gasoil me salieron las vacaciones. Oye, yo he viajado, lo digo en serio, he viajado en Ryanair estas vacaciones, además a Barcelona, no el día de la manifestación, que quede claro, pero antes de eso, pero he llegado a ir. Es curiosísimo lo de que pase una señorita, o en este caso era un azafato, con un carrito, una soldadura de hierros que establece milimétricamente cuánto debe caber tu maleta, y si entra en ese hueco, bien, si no entra, son 60 euros por facturar la maletita en cuestión. Que los aviones de Ryanair ahora están agitando las alas para acabar el último tramo. Dan penales los viajeros para que muevan las alas. En fin. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, aquí estamos, bueno, un mes y medio después. Tú las vacaciones casi son, no digo eternas, pero muy prolongadas. En fin, las clases son las que son. Yo no he hecho absolutamente nada de particular durante el verano, salvo poder trabajar tranquilamente. Y creo que no tuve necesidad de echar gasolina más que un solo día en el coche. Es decir, no me moví prácticamente de Asturias, teóricamente, ni tampoco el alcalde. Se vota una lista y entonces ellos deciden quién es el que sale. No hay por qué convocar nuevas elecciones. Ya lo sé. Pero creo que hay que cambiar el sistema electoral. Bueno, es diferente. Bien. Pero bien, no, porque también han dicho, si enseguida CiU y Izquierda Unida también han dicho las primeras opiniones, pues que esto era fruto de un enfado con Rajoy, etcétera, etcétera, no queriendo dar importancia. ¿No? Pero seguramente más que enfado con Rajoy, mira, se da la circunstancia, evidentemente nadie sabía que hoy iba a dimitir, pero creo que fueron 3 o 4 días fue el debate sobre el estado de la región en Madrid. Y como estás ocioso, pues tuve la santa paciencia de ver 2 o 3 horas del debate, que fue toda una mañana. Más de una vez los extraños gustos de Gustavo. Terminó a las fue desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y entonces, oye, pues Telemadrid es de lo poco que se puede ver, y entonces estaban con el debate. Y francamente, meditabas viendo a Esperanza Aguirre la paciencia que tiene que tener una señora así para tener que lidiar en un debate con una oposición tan cutre y tan trapacera y tan asquerosa. Bueno, que un ejemplo más de del parlamentarismo y de la democracia que tenemos en España, donde a Tomás Gómez repitiendo que había un pacto secreto de Esperanza Aguirre con los de Las Vegas, Sando, lo que fuera, diciendo que dónde estaba, que explicara cuál era el pacto secreto, que es una cosa totalmente de un empecinamiento y de detrás el tal, un gordo que ella irónicamente le llamaba Gordillo, pues haciendo burla y riéndose, hablando continuamente, que es un...
Saludos, buenas noches, señoras y señores. Decíamos ayer, Fray Luis de León dijo una frase parecida cuando volvió a su cátedra 5 años después, como si nada hubiera pasado en ese tiempo, en ese lapsus de 5 años. Casi nosotros podemos decir lo mismo, ha pasado mes y medio, pero se sigue hablando, nos íbamos a finales de julio, de la prima de riesgo. Hablando de riesgo, vamos a preguntarles inmediatamente a nuestros invitados cómo han pasado esas vacaciones, si han hecho precisamente deporte de riesgo, es decir, si han viajado en Ryanair, que últimamente se está convirtiendo en algo parecido, o si han pasado el verano atracando supermercados, o con Sánchez Gordillo, no sé exactamente. Bueno, sí, en el caso de Fernando Guerra sí sé claramente dónde debió estar ayer, me imaginaba, que es viendo a José Tomás. Fernando Guerra, muy buenas, bienvenido. Muy buenas. ¿Cómo te han sentado las vacaciones? Pues con la prima de riesgo por las nubes. No, yo en mi coche. Sin mi coche y sin mi broche nunca salgo por la noche. No, como para andar en Ryanair, y eso que la subida del gasoil es tremenda, se nota lo que subió. Entonces, asaltando supermercados no, pero tirándote a las marcas blancas y midiéndotelo mucho, y eso que la hostelería bajó, restaurantes, alojamiento y tal, en España bajó ¿Pero bastante. en Francia están igual con una crisis como aquí o allí están No, más tanto tranquilos no. con todo esto? No, dicen, hombre, no tuve mucho tiempo de comprobarlo, pero dicen que sí que se nota algo de crisis, pero no es lo de aquí, de que yo por primera vez no tuve que andar reservando alojamientos en la seguridad absoluta de que iba a encontrar. Y encontré en todos los sitios a los que fui, fueron 16 noches. Así que encontré en todos los sitios porque no había, y empecé el 31 de agosto, que se supone que los primeros días de septiembre y finales de agosto pues tienes problemas de alojamiento para encontrar, si no reservaste, nada.